Escuchemos qué nos trae para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. Según el pastor Darío Silva, el fruto del Espíritu con 9 características se aplica en relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Atendamos a la siguiente enseñanza. Pastor Darío Silva, se reactiva el interés por un tema que además es el título de uno de sus libros, El fruto eterno. ¿En qué consiste este fruto y de qué se trata su obra? Bueno, se trata de un principio básico creado por Dios. La semilla más pequeña produce el árbol más frondoso. En el reino de Dios todo es de menor a mayor. De lo poco sale lo mucho, de lo escaso sale lo abundante, y de lo que no es, lo que sí es. Con el hombre ocurre exactamente lo mismo. Todo hombre es una obra maestra de Dios a su imagen y semejanza. Pero siempre comienza con una pequeña semillita, semen, en latín semilla, que es el cigoto que se vuelve un embrión. Va creciendo en el vientre materno y después es dado a luz. Luego se produce su crecimiento natural aquí en la tierra. Y ese pequeño embrión, ese semen, esa semilla se convierte en un árbol que produce otras semillas que producirán otros árboles. Es el mismo principio que Jesús utilizó para multiplicar los peces y los panes. La materia prima era pequeña, pero alcanzó para alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que los acompañaban. Algunos discuten cosas bizantinas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, las gallinas salen de los huevos y los huevos salen de las gallinas. Y allí es donde viene lo, entre comillas, razonable de ese tipo de discusión. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice todo con claridad. Miremos, por ejemplo, Génesis 1:21. Textualmente dice así: y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Allí nos queda claro que no fue primero el huevo sino la gallina, que no fue primero la semilla sino el árbol. Y esto es fácilmente entendible si nos devolvemos un poquito a los versículos 11 y 12. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Obsérvese que Dios no dice: voy a crear semillas que produzcan hojas y que produzcan árboles, sino árboles que produzcan semillas para producir más árboles. Pero lo que encontramos en las Sagradas Escrituras como interesante es que desde un principio, en el propio huerto del Edén, Dios coloca toda clase de árboles. Pero allí mismo en el centro del jardín, donde el hombre y la mujer están destinados a ser felices, hay 2 árboles opuestos. En primer lugar, el árbol de la vida. En segundo lugar, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Observemos bien, no árbol del conocimiento, sino de un conocimiento muy específico, que es el conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál sería el castigo si se comía de uno o de otro árbol? Bueno, pues en cuanto al árbol de la vida no existió la prohibición de comerlo. El hombre estaba destinado a ser eviterno, es decir, a no conocer muerte en su dimensión física, como sucedió después de la caída. Pero la pena de muerte llega si el hombre transgrede el mandamiento de Dios, según el cual no puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los 2 árboles están mencionados allí mismo en Génesis 2:9. Voy a leer. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que había ya planeado una especie de guerra espiritual en el propio jardín del Edén a través de estos 2 árboles. Pero si seguimos haciendo un análisis consistente de las Sagradas Escrituras, avanzamos a Génesis 3:22, que es exactamente una consideración que el Dios Trino y Uno hace después de la caída del hombre, luego de que Adán y Eva cometieron, como todos lo sabemos, el error garrafal del pecado original: comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces la Biblia dice
Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¡Qué tonto Adán! Fíjate que en vez de comer del árbol de la vida, que estaba junto al otro, comió el árbol de la muerte, que era el del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal trae precisamente la penalización mortal en la vida del ser humano. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la previsión que Dios toma para que el hombre no pueda comer del árbol de la vida después de haberlo hecho del otro? En Génesis 3:24 precisamente leo: luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Observes este detalle: la policía de Dios, que son los ángeles, se encuentran allí como guardianes para impedir que el ser humano cruce esa frontera espiritual y entre donde se encuentra el árbol de la vida. Pero ¿dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde se encuentra? ¿Para dónde lo trasladaron? ¿Cuál es ese lugar inaccesible para el pecador? Muy sencillo. La propia Biblia, precisamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7, nos aclara este asunto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces el paraíso es el lugar en donde se encuentra actualmente el árbol de la vida, al que ordinariamente el ser humano con su naturaleza caída no tiene acceso. ¿Y el paraíso dónde está? En el cielo. El propio apóstol San Pablo lo identifica exactamente como el tercer cielo. Y además recordemos que cuando Jesús está muriendo, uno de los malhechores que lo rodean se arrepiente y él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Conclusión sencilla y elemental: el árbol de la vida está en el paraíso, es decir, en el cielo. Ahora bien, las dos semillas de los dos árboles producen fruto. ¿Y quiénes son las dos semillas de los dos árboles? Bueno, vamos a Génesis 3:15, donde precisamente las cosas quedan claras, cuando Dios le habla a Satanás, que es la serpiente antigua, y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Habla a la serpiente antigua, repito, que se llama Diablo y Satanás. Algunos piensan que es un poco ingenuo pensar que una culebra habló personalmente a Eva. Yo también lo creo. La Biblia no es toda literal. En la Biblia hay también símbolos. Y yo creo sinceramente que serpiente en simbología bíblica significa Satanás. Entonces no me importa de qué manera se presentó el enemigo a hablar con la madre Eva allí en el Edén. De lo que estoy seguro es de que Satanás habló con ella y de esa conversación surgió el pecado. Entonces aquí Dios habla con la serpiente y le dice que la va a enemistar con la mujer. No a ella, sino a su simiente, es decir, a los demonios. Hay una simiente, una semilla de la serpiente, y hay una semilla de la mujer. Y luego añade: su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y aquí tenemos absolutamente qué es lo que ocurre. Así como Satanás, que es la serpiente, tiene una semilla del mal, que produce frutos perversos de sus árboles, la simiente de la mujer, que es uno que nace de mujer, que específicamente es Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí tenemos lo que se conoce en la teología cristiana como el protoevangelio, que desde la caída misma del hombre, Dios en su infinita misericordia está hablando de un redentor. Con todo respeto por nuestros hermanos católicos romanos, que tienen los mismos fundamentos de la fe que nosotros, con las conocidas diferencias, al transculturizar mitos con la fe cristiana, esta es una de esas diferencias. En un conocido ícono colocan a la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente, y ellos creen literalmente, en muchos casos, que esa escritura está destinada a exaltar el papel de María como la que tiene el poder para derrotar a la serpiente. No es verdad. Y repito una vez más, no es verdad. Aquí se dice, no la mujer, sino la simiente de la mujer. No María, sino el que nace de María. Es decir, sin duda Jesucristo, quien está destinado por el Padre Celestial para aplastar la cabeza de la serpiente.
Y no es a María a quien la serpiente le muerde el talón, sino a la simiente de María, es decir, al que nace de ella, la simiente de la mujer. El propio Jesucristo se llamó a sí mismo el grano de trigo. Un momento, pastor, ¿por qué compara usted a Jesucristo con un grano de trigo? No, yo no lo comparo, él mismo se compara, es lo que acabo de decir. Pero por supuesto la escritura está en Juan 12:24, para que no quepan dudas. Y entonces allí leo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Aquí volvemos al tema que nos ocupa. La semilla cae en tierra, se pudre, es decir, muere, echa raíz, sale el tallo a la luz, extiende sus ramas y produce fruto. Está hablando Jesucristo de su muerte y resurrección. El grano cae en tierra, muere, se pudre para que salga la espiga. Y observa esto, la espiga es la que produce el trigo con el cual se elabora el pan que representa en la cena del Señor el cuerpo de Jesús. De la misma manera que la uva entra en tierra en el mismo proceso de muerte y resurrección para convertirse en la vid de donde nacen las uvas que luego son procesadas para que el vino sea posible. Y el vino representa la sangre del Redentor en su cena. En términos espirituales, claramente cristianos y por supuesto implícitamente bíblicos, muerte y resurrección significa siembra y recolección. La semilla muere para que salga el árbol que produce el fruto, y el fruto es exactamente la resurrección. De eso está hablando Jesucristo en lo que acabamos de leer en la Biblia. Mejor dicho, resucitar es fructificar. Resucitar es producir fruto. Lo mismo ocurre con el cristiano. El cristiano tiene que morir a su vida de pecado, a su vieja naturaleza carnal, o tener una nueva naturaleza por medio de una especie de resurrección espiritual que en la Biblia se llama regeneración o nuevo nacimiento, renacimiento espiritual. Y entonces tiene que ser ese árbol que produce fruto, porque resucitar es fructificar. ¿Y qué significa bíblicamente el grano de mostaza? Bueno, yo los invito a que hagan la siguiente prueba. Tomen un grano de mostaza y colóquenlo en la palma de su mano. Incluso yo necesito lentes de aumento para poderlo determinar. Algunos tal vez necesitarán hasta lupa para darse cuenta de que en la palma de su mano tienen un grano de mostaza. Después de que hayan hecho esta operación, váyanse al campo, abran un surco y siémbrenlo. Es cuestión de esperar un poco, porque ese pequeño grano de mostaza en tierra, como lo dice Jesucristo, echa raíces, saca a la luz el tallo y luego se convierte en la más grande de las hortalizas, dice el Señor, en cuya rama las aves cantan alabanzas a Dios. La famosa parábola del sembrador dada por Jesucristo tiene su versión más completa en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8 a partir del versículo 5 que voy a leer. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquí volvemos al principio que nos ha venido ocupando en este programa, y es el tema de mi libro, El fruto eterno. De lo pequeño nace lo grande, de lo que no es lo que sí es, de menor a mayor es la multiplicación. La parábola ha sido manipulada en una forma que realmente se sale de las Sagradas Escrituras por algunos de los maestros de la llamada teología de la superfe, que ahora sucede que a la gente no le enseñan a tener fe en Dios, sino a tener fe en la fe, y que todo lo que se automatiza y se mecaniza en una forma tan extravagante, que según le enseñan a la gente en los púlpitos de algunas iglesias, basta con que lo proclamen para que lo reciban. Pero aquí se habla de perseverancia. La siembra y la cosecha es cuestión de saber esperar, de tener perseverancia. Primero hay semilla, después hay raíz oculta en la tierra, luego el tallo sale penosamente a la luz y finalmente en la rama se produce el fruto. Volviendo ahora a la historia del principio de si fue primero el huevo o la gallina, podemos decir, por ejemplo, que el pollito está dentro del huevo,
Pero él no empieza a golpear el cascarón con el pico antes de tiempo, sino que él sabe esperar hasta cuando el Señor tiene determinado que nazca. Porque si alguien rompe el cascarón antes de tiempo, el pollito sencillamente muere, es abortado. De esta manera vemos cómo también en la siembra y la cosecha es absolutamente necesario entender lo que dijo Salomón. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de recoger la cosecha. No es cuestión de sembrar y mañana por la mañana ir a recoger frutos. Pues eso no es lo cristiano. Lo cristiano es sembrar y esperar el proceso natural o el proceso sobrenatural, en este caso, según el cual la siembra y la cosecha tienen un tiempo determinado en el plan de Dios nuestro Señor. Entonces, pastor, ¿qué es en realidad el fruto del Espíritu Santo? Bien, yo creo que la expresión define por sí misma el concepto. Fruto del Espíritu Santo. Es el que produce el creyente, pero tiene que ser fruto. Es decir, primero en tu corazón debe estar sembrado el granito de la fe, que es el que produce el fruto. Algunos predicadores cometen con frecuencia un error que no tiene carácter grave, pero que es mejor precisar. En la Biblia un plural es plural y un singular es singular. No encuentro por ninguna parte los frutos del Espíritu como si fueran varios, sino el fruto del Espíritu porque es uno solo, pero tiene 9 características. Dicho en términos vegetales, no se trata de 9 naranjas, por ejemplo, sino 9 capullos o gajos de una sola naranja. El fruto del Espíritu está perfectamente diseñado en la estructura paulina de la fe cristiana. En la epístola a los Gálatas, el capítulo 5 y los versículos 22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas 9 virtudes forman los 9 capullos o gajos del fruto del Espíritu Santo. Un principio básico del reino de Dios y de la propia naturaleza, que por supuesto fue diseñada por Dios, es una ley del reino, que la índole del fruto depende de la índole de la semilla. Yo no puedo sembrar plátanos para recoger papayas. Si siembro mandarinas, recojo mandarinas, y si siembro piñas, recojo piñas y no fresas. De la misma manera, si yo siembro amor, recojo amor. Si siembro alegría, recojo alegría. Pero si siembro odio, recojo odio. Y si siembro tristeza, recojo dolor. Y si siembro guerra, recojo guerra y destrucción. De tal manera que en esas condiciones nosotros debemos pensar que ese árbol que es el hombre debe primero morir como una pequeña semilla en tierra, resucitar por medio de la conversión a Jesucristo a través de la regeneración o el nuevo nacimiento y mostrar el fruto del Espíritu en su vida. No es asunto de religión, es asunto de conducta. Eso se puede mostrar solamente en la conducta. Lo que las 9 características del fruto nos muestran es la psicología de Jesús, el carácter de Jesús, que dijo, aprendan de mí. La Biblia nos exhorta a que seamos cada día no más perfectos, porque eso es imposible, sino menos imperfectos, o digámoslo, menos peores, en términos coloquiales. De manera que la estructura de mi libro de Fruto Eterno se limita a mostrar estos principios de la siembra, la recolección y la resiembra, pero solamente para llevarnos a todos a analizar las 9 características del fruto del Espíritu Santo, que es donde realmente se puede mostrar la obra que Dios ha hecho en la vida de los que creemos en su Hijo Jesucristo. El pastor Darío Silva señaló, Jesús es la vid, el Padre el labrador y nosotros las ramas. La voluntad de Dios es que demos fruto. Seguimos con la más positiva información en Hechos y Crónicas.